Mi esposa infiel me usó para que la sacara de la cárcel, pero cuando descubrí por qué la arrestaron, me aseguré de que sus cargos arruinaran su vida. ¿Por qué las peores personas solo se acuerdan de ti cuando están en sus puntos más bajos? No significa mucho para ellos fuera de eso, pero cuando necesitan tu ayuda y no tienen a nadie más, ahí es cuando te recuerdan. Es algo que me parece increíble porque en este caso la persona es mi esposa y no había ninguna razón para que las cosas llegaran a este punto. Estoy desahogándome porque el dolor de la traición duele más que cualquier otro. Si nunca te ha pasado, realmente no entiendes cómo se siente. Soy un hombre de 28 años que ha estado casado con Camila, mujer de 29 por poco más de un año. Literalmente celebramos nuestro primer aniversario hace unas 6 semanas. Así de reciente es todo esto. A pesar de que solo ha pasado un año de matrimonio, no puedo decir que me sienta bien al respecto. Fue como si Camila cambiara bastante después de casarnos. Simplemente dejó de esforzarse tanto, lo cual me pareció una locura porque antes era una de las personas más dulces que había conocido. Se volvió muy pasiva una vez que nos casamos. Empecé a preguntarme si era uno de esos casos en los que alguien se siente seguro solo porque ya cerró el trato, como si el divorcio no fuera algo real. Hablé con ella sobre esto en varias ocasiones, pero la verdad es que casi nada cambió. Notaba una leve mejora por unas semanas y luego volvía a lo mismo, lo cual me desesperaba. Además de quejarme de lo que me gustaba, intenté entender qué le pasaba por la cabeza, porque sentía que algo estaba causando esos cambios. Como muchos pueden imaginar, ella decía que todo estaba bien, era simplemente frustrante. No vine aquí solo a quejarme de que ella me molestaba o de mi relación. Pasó algo que hizo que todo explotara y me permitió entender lo que realmente estaba ocurriendo. Me dijo que quería ir a ver a una amiga que estaba de visita en la ciudad. Supuestamente era una mujer y querían probar un restaurante nuevo en el centro. Vivimos en una zona más tranquila, así que tenía que manejar un poco, pero no tenía problema en hacerlo de noche. No era la primera vez que salía con amigos, así que no me preocupé. Todo se torció mucho más tarde esa noche, cuando recibí una llamada suya. Inmediatamente supe que algo estaba mal por la forma en que hablaba. Le costó decirlo, pero finalmente soltó que la habían arrestado. Afirmó que era un malentendido y que me explicaría cuando llegara. Le pregunté qué había pasado, pero se negó a decirlo. Entré en pánico, salí de casa y fui a la estación. Cuando llegué, me informaron el monto de la fianza y que había sido acusada de indecencia pública, lo cual me pareció muy extraño. Pensé que quizá había bebido demasiado y se había expuesto en público. Hasta ese momento seguí intentando estar de su lado. Le pregunté a la persona en ventanilla por qué la habían arrestado exactamente. Repitieron lo de la indecencia pública. Les dije que eso ya lo sabía, pero que quería detalles. Me preguntaron quién era y cuando dije que era su esposo, la persona puso una cara rara y me preguntó si estaba seguro de querer saber. Obviamente eso no hizo que quisiera saber menos. Entonces me dijo que la habían detenido junto a un hombre y que los encontraron teniendo relaciones en un callejón. Al parecer hubo testigos porque ella estaba haciendo mucho ruido. Sentí que la cabeza me iba a explotar. Ya había inventado excusas en mi mente para no creer lo peor, pero claramente no tenía suerte. Pregunté si estaba segura y me dijo que sí al 100%. Aún así tenía dudas, así que pagué la fianza. Minutos después la soltaron. Se veía sobria en todo sentido. Tal vez había tomado algo, pero no estaba borracha. Estaba muy callada. No hablamos hasta estar en el auto de regreso. Lo primero que hice fue preguntarle por su amiga. Su reacción fue un simple ¿eh? Le recordé que había salido con una amiga y terminó en la cárcel, así que quería saber dónde estaba. Dijo que su amiga no sabía nada. Le pregunté por qué no la llamó a ella en lugar de a mí, y solo respondió que yo era su esposo y tenía derecho a verla en su peor momento. Hubo mucho silencio hasta que le pregunté qué había pasado. Fingí no saber los cargos y eso funcionó. Me preguntó si no me habían dicho nada y dijo que no. Como no somos personas acostumbradas a tratar con cárceles, no pudo notar que mentía. Se quedó en silencio un rato más, seguramente pensando en qué mentira contar. Dijo que ella y su amiga habían estado bebiendo mucho en un bar cerca del restaurante. Ya habían cenado y decidieron tomar unos tragos, pero las cosas se salieron de control. Hubo una pelea, quedaron en medio, su blusa se le bajó y al salir corriendo había un policía afuera que la arrestó por indecencia pública, supuestamente porque estaba desnuda. Mientras contaba la historia apenas la miraba porque iba conduciendo, pero era obvio que estaba mintiendo. Era una coartada ridícula, sin tiempo para pensarla bien. Ese tipo de historia no se sostiene ni en un tribunal, especialmente con cámaras por todas partes. No le dije que sabía que mentía, preferí esperar a estar preparado. Todo esto pasó literalmente ayer y no puedo guardármelo por más tiempo, por eso vine a escribirlo.
Tengo que actuar, y el primer paso es conseguir un buen abogado de familia. No creo que necesite descubrir la verdad primero, ya sé que está mintiendo y que oculta algo. Desde entonces se comporta raro conmigo. Estoy seguro de que hay alguien más desde antes, incluso desde que nos casamos. Siempre tuvo a otro como plan B. Quizá ahora desearía estar completamente con él. Pronto tendrá esa oportunidad. Solo necesito poner mi vida en orden primero. Actualización 1. Las cosas han avanzado desde la última vez que escribí, pero aún no estoy en terreno seguro. Me reuní con un abogado de divorcio que parece una serpiente y eso es justo lo que busco. No quiero jugar limpio. Ese mismo día le pagué para iniciar los papeles de divorcio. Además, quería asegurarme de tener evidencia objetiva de que Camila me engañó, y la mejor forma era conseguir los registros de su arresto. De nuevo, no trato constantemente con la policía ni con cárceles en mi vida, así que recién aprendí que los registros de arresto son públicos. Con esa información pude hacer el trámite correcto y obtener una copia del registro de arresto de ella en el departamento de policía. Por el informe del oficial y las declaraciones de 2 testigos, quedó claro que toda la historia que Camila me contó sobre una pelea en un bar y salir corriendo era completamente falsa. Ya lo sabía, pero fue bueno tenerlo por escrito frente a mí. No podía negarlo, especialmente con testigos. La historia completa fue que alguien llamó a la policía porque podía ver y oír un contenedor de basura moviéndose en un callejón, junto con los sonidos de una mujer. Es increíble que no hubieran podido al menos aguantarse las ganas para un motel. Al principio pensaron que podía tratarse de algo más grave, pero pronto quedó claro que era algo consensuado. Los testigos incluso grabaron parte de lo ocurrido y se lo mostraron al oficial. Cuando el policía miró detrás del contenedor, vio a una mujer apoyada con las manos mientras un hombre tenía relaciones con ella por detrás. Ambos se cubrieron de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El oficial arrestó a los dos por indecencia pública. Según el registro, Camila habría dicho: "Te dije que no deberíamos haberlo hecho", intentando culpar al hombre, como si ella no hubiera sido una participante voluntaria. Sin embargo, cuando fui a recogerla no parecía preocupada por él. Supongo que se molestó por haber sido descubierta y lo culpó a él. Iba a confirmarlo con ella porque sabía que podría confrontarla cuando los papeles del divorcio estuvieran listos. Cuando los tuve, decidí enfrentarla sin que lo viera venir. Empecé mencionando el día de su arresto, lo que inmediatamente la puso nerviosa. Le pregunté qué había pasado según su versión, porque yo había escuchado algo muy distinto. La forma en que lo dije dejaba claro que yo sabía algo. Empezó a tartamudear. Parecía haber olvidado los detalles de la mentira que me dijo aquella noche, así que repitió que fue una pelea en un bar y que quedó expuesta accidentalmente. Le pedí más detalles, pero no quiso decir mucho más, así que no insistí. Entonces le dije que yo había escuchado algo muy diferente, que estaba teniendo relaciones en un callejón detrás de un contenedor. No pudo negarlo, solo quiso saber quién me lo había dicho. Le respondí que la policía misma, ese mismo día. Intentó decir algo, pero la interrumpí y le dije que también tenía el registro de arresto que confirmaba todo. En ese momento se le acabaron las opciones para mentir. Sabía que la había descubierto. No dijo nada hasta que le pedí que se explicara. Dudaba mucho, porque era algo que ningún esposo quiere oír. Tuve que insistir hasta que habló. Dijo que era un hombre que conocía desde hace tiempo, que sabía que él gustaba de ella, pero nunca había pasado nada. No le creí y se lo dije. Le recordé que ya me había mentido sobre con quién salió, así que no había razón para creer que no habían mantenido todo platónico. Luego dijo que fue coincidencia encontrarse con él en la ciudad y que en realidad se había salido con su amiga. Le pregunté si su amiga confirmaría eso si la llamaba en ese momento. Se asustó y no respondió con seguridad, lo que dejó claro que mentía otra vez. Le pedí que siguiera con la historia y esta vez parecía decir la verdad, porque no la dejaba bien parada. Contó que iba a regresar a casa, pero él le propuso irse con ella. Ella dijo que no, porque yo la estaba esperando. Él sugirió hacerlo en su auto. Ella dijo que no. Luego él propuso buscar un lugar apartado, diciéndole que le gustaría la adrenalina de poder ser descubiertos. Según ella, al inicio se negó, pero él terminó convenciéndola y terminaron en el callejón. Ahí se detuvo porque sabía que yo ya conocía el resto. Le pregunté si el hombre usó protección. Dudó antes de decir que sí. No le creí, pero ya estaba demasiado cansado para seguir interrogándola. Con lo que sabía era suficiente. Entonces con calma le dije que debía empacar sus cosas e irse de la casa. Se quedó en shock, pero sabía que no podía discutirlo. El departamento era alquilado, pero está en una buena zona y cerca de mi trabajo, así que no pensaba dejárselo después de lo que hizo. Se levantó y empezó a empacar sin decir nada. Una cosa es engañar a tu esposo, pero otra es hacerlo en público, ser descubierta y terminar arrestada.
Llamarme para que pagara la fianza fue el colmo del insulto. Aún no entiendo por qué no llamó a su amante. Ya no importa. Le entregaron los papeles y ahora solo espero que el divorcio se finalice para seguir con mi vida. No llevábamos mucho tiempo casados como para que esto me destruya. Ya era difícil convivir con ella, así que no me afecta tanto que ya no esté. Aunque claro que algo duele. Actualización 2. Finalmente llegué al final de toda esta historia. Hubo momentos en los que sentí que nunca terminaría, pero por fin lo hizo. Tengo que reconstruirme, sobre todo emocionalmente, pero lo lograré. El divorcio salió bastante bien para mí. Dado que el matrimonio fue corto, no tengo que preocuparme por pensión. Eso me deja tranquilo. Incluso si se hubiera dado, habría sido por poco tiempo. Ella salió perdiendo en ese aspecto. También logré quedarme con el departamento, lo cual es otra ventaja. Recibió algo de dinero, pero no es una cantidad que me quite el sueño. Puedo recuperarlo con trabajo. No iba a quedarme limitado por ella. Claramente no quedó contenta con la decisión del juez, pero yo sí, porque fue evidente que elegí bien al abogado. En cuanto a Camila, me aseguré de que las consecuencias de sus acciones le afectaran de verdad. Ella debía declarar si tenía antecedentes, pero no lo hizo, probablemente por vergüenza. Me encargué de hacer llegar esa información de forma anónima a su trabajo. Pasaron meses, así que estaba claro que no pensaba decir nada. También compartí la información con algunos de sus amigos y familiares. Cuando en su trabajo la llamaron para preguntarle, sospechó de mí. La despidieron y lo supe porque me llamó para preguntarme qué había hecho. Negué todo. No sé si me creyó, pero ella no es la única que sabe mentir. Algunos de sus conocidos me bloquearon por lealtad hacia ella, lo cual está bien, pero en el fondo saben cómo es realmente y eso me basta. No quería que pudiera hacerse pasar por víctima porque no lo es. Es una infiel y es importante que la gente lo sepa. Algunos de sus cercanos sí se pusieron de mi lado, lo cual es suficiente. Las cosas ya no serán iguales porque nadie quiere a alguien así cerca de sus parejas. Por mi parte, estoy aliviado de haber terminado con todo esto. Hice lo que tenía que hacer y al menos logré mi objetivo. Ahora seguí adelante y espero que ella reflexione sobre lo que hizo. Bueno amigo, ¿qué te puedo decir en este caso? La verdad es que el arresto en sí ya es terrible, pero sinceramente lo que en realidad lo confirma todo son las mentiras después. Esa historia improvisada de la pelea en el bar, las dudas, la forma en que intentó tantear que sabías antes de decidir qué versión de la realidad darte, eso es agotador. Y la parte que más golpea es exactamente lo que dijiste. Solo se acordó de ti cuando estaba en su punto más bajo. No llamó al tipo, no llamó a una amiga, te llamó a ti. No porque te respetara, sino porque eres la opción más segura, confiable, el responsable. Te utilizó al 100%. ¿Cómo distingues entre alguien que te necesita y que te está utilizando? Comparte tus historias en los comentarios y gracias por acompañarme hoy en otro video.